Muy buenas noches a todas y todos. Sean bienvenidos nuevamente a otra sesión de nuestra red virtual de colegios de administradores. En esta ocasión tenemos una sesión muy interesante por parte del maestro Armando Isaí Rodríguez, quien es presidente del CONLA Ensenada, y en un momento más vamos a leer su reseña. Para ello, quiero antes agradecer mucho a los presentes, a los que están conectados en Zoom, a los presidentes de otros colegios estatales de México y sobre todo a los presidentes que hacen posible esta red virtual. También agradeciendo a la doctora Lourdes Elena Hernández Carrillo, quien es coordinadora de la certificación profesional de la Organización Latinoamericana de Administración. Agradeciendo a los presentes, el doctor César Omar Mora Pérez, presidente del CONLA Jalisco, al maestro Jorge Humberto Rico Mesa, presidente del CONLA Tabasco, a la maestra Nicte Ortega Criollo, presidenta CONLA Michoacán, a la maestra, a la doctora Erika Georgina Lara Vázquez, presidenta del CONLA Tamaulipas, al maestro Carlos Omar Fraire Santos, presidente del CONLA Torreón, al maestro Alfonso Cortés Ramírez, presidente del CONLA Tecate, al maestro Jesús Román Gutiérrez Sánchez, presidente del CONLA Sonora, y al maestro Jorge Ortega Arriola, presidente CONLA Ciudad Obregón, quienes hacen posible esta red virtual. Ahora cedo la palabra a la doctora Lourdes Elena, quien nos hará el favor de compartir y comentarnos la semblanza del maestro. Adelante, doctor. Gracias, Jairo. Bueno, bienvenidos todos, buenas noches y gracias por la asistencia a esta conferencia. Nuestro ponente, Armando Isaías Rodríguez Gálvez. Él es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Autónoma. Tiene especialidad en evaluación de bienes muebles e inmuebles por el Centro Universitario de Baja California. Tiene maestría en Administración de Negocios por el Centro de Estudios Universitarios en Xochicalco. Y tiene máster en finanzas por la Asociación Mexicana de Inversionistas y también tiene su especialidad en evaluación de negocios en la Tini University. Nuestro conferencista y expositor tiene una amplia experiencia en automatización de procesos, implementación de sistemas, eficiencias operativas, manejo de personal orientado a resultados y capacidad de resolución de problemas, diseño organizacional, estructuración de unidades de negocios, flujos de trabajo, manuales, controles administrativos, técnicos y financieros. Nuestro ponente ha sido director administrativo de BPS estatales, también gerente administrativo de BIP Avalúos. También decirles que nuestro ponente es el presidente del Colegio de Licenciados en Administración en Ensenada, fue presidente y actualmente es vicepresidente de nuestro Colegio Nacional de Licenciados en Administración de Ensenada. Además es miembro del Colegio de Evaluadores de Ensenada y miembro también actualmente de la Asociación de Emprendedores de México. Actualmente es docente del Centro de Estudios Universitarios en Xochicalco. Además, es socio director general de EMEL, Unidad de Evaluación, y socio director de operaciones en Argos Capital Group. Este es lo que nuestro ponente tiene como su currículum en resumen curricular. Para nosotros es un gran honor que esté con nosotros para impartirnos esta ponencia titulada El valor de las empresas, rol estratégico del administrador en la evaluación de negocios. Un placer para nosotros, Armando Isaías, que nos acompañes y te cedemos la palabra. Mil gracias, estimada Lourdes, Jairo, a todos los asistentes. Pues el placer es mío. La verdad que estoy muy complacido de que pues esta segunda sesión, después de la reactivación de la red virtual, pues me hayan dado la oportunidad de poderles traer esta información que pues es muy, muy importante, sobre todo en el tema actual,
el rol del administrador y cómo lo ligamos al tema del valor de las empresas, ¿no? Entonces, vamos a ver, vamos a descubrir durante la plática ese rol estratégico que nosotros los administradores pues debemos de tener en las organizaciones de las que estamos al frente, ¿no? Y pues les agradezco, por ahí cualquier duda, pregunta que tengan, pues lo vamos poniendo por el chat y al final con muchísimo gusto respondemos algunas de ellas, ¿no? Y para ponernos en el contexto, ¿sí? Sobre todo del administrador, primeramente. Pues sí, quiero hablarles, ¿no? Del administrador que fuimos, porque ya dejamos atrás ese administrador obsoleto, ya está en el pasado. Y también quiero hablarles del administrador que somos y que debemos ser, ¿no? Entonces, ¿cómo era visto el administrador hace algunos años, algunos 20 30 años? Se los miraba como esa persona operativa 100%, ¿no? Esa persona que estaba detrás de la computadora haciendo mil y una cosas, ¿sí? De manera general, haciendo todo y a la vez nada, ¿sí? También se nos miraba como aquella persona, ¿sí? Que microgerenciábamos a todo el personal, es decir, que estábamos ahí detrás de ellos exigiendo resultados de una u otra manera, ¿no? También se nos miraba como, pues, el de la lana, ¿no? El de nóminas, ¿sí? Tradicionalmente el que pagaba, ¿sí? El que cobraba. Así se nos miraba a ese administrador tradicional y también se nos miraba como aquella persona que tenía una estructura muy, muy rígida, ¿no? En la jerarquía de una empresa y aquel al que no se le tenía un acceso muy, muy, muy rápido, ¿no? Entonces, así es como se nos veía al administrador y tradicionalmente es como se nos ha visto a los administradores. Pero, ¿cómo debe verse un administrador hoy en día? O sea, sí o sí, obligatoriamente, esencialmente ya no somos ese operador, ¿sí? Somos estrategas, sobre todo muy analistas. Hoy en día que los datos son muy importantes, necesitamos ser muy analistas de todos los entornos, ¿sí? Que conlleva una organización. Debemos ser esos líderes de todos los procesos, pero sobre todo las métricas, ¿sí? Voy a hacer mucho hincapié en el tema de los datos, el análisis de datos. Debemos ser esos líderes que estemos al día con los datos de la empresa para poder tomar esas decisiones que necesitamos. Somos el responsable y toda la plática del día de hoy va enfocada en esto, ¿sí? Estamos obligados, estamos llamados, los administradores, a ser los responsables del valor de la empresa, pero sobre todo responsables de sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Ese es el objetivo principal de la plática del día de hoy. Y sobre todo, somos integradores tecnológicos. Administrador que no adopte la tecnología hoy en día, pues es un riesgo muy importante, ¿no? Ya no es una opción, sino una obligación. Entonces, en el tema de las empresas, ahora vayámonos un poquito al tema de la empresa en sí. Eh, no me dejarán mentir, pero tradicionalmente una empresa se veía como un modelo industrial, ¿sí? Esas empresas grandes donde mirábamos muchos edificios, muchos activos, mucha maquinaria, mucho equipo, ¿no? Todo el tema industrial. Nosotros mirábamos las empresas y muchos de nosotros soñábamos con ser directores de una empresa grande, ¿no? ¿Sí? Por el valor de sus activos, de lo que poseía. Pero hoy en día yo les quiero traer estos conceptos que para mí son muy importantes, que ahora las empresas ya entramos en el modelo de los intangibles, ¿no? Aquello que no podemos ver, pero sí podemos valorar. Entonces, dejamos de lado ya el administrador obsoleto, ya vamos a ver algunos conceptos del administrador moderno, pero también ese administrador moderno, en qué tipo de empresas el día de hoy puede caber, ¿no? Entonces, del modelo industrial al modelo de lo intangible. Como les decía, antes las empresas, hace muchos años, valían por lo que tenían, por lo que podíamos ver, oficinas, maquinaria, equipos de transporte, etcétera, etcétera. Y esos valores, ¿quién nos los daba tradicionalmente? Pues un contador, nuestro contador de cabecera, nuestro fiscalista, etcétera.
Entonces, antes valíamos por lo que teníamos, ¿sí? Pero hoy en día, más del 80% del valor de las empresas, y les pongo aquí la referencia del Standard Poor's, uno de los índices bursátiles más importantes del mundo, pues el 80% del valor de hoy en día de las 500 empresas más importantes de Estados Unidos está en los intangibles, ¿sí? Ya no está en los edificios, ya no está en la maquinaria, ya no está en todo eso que tradicionalmente nosotros pensábamos, ¿sí? Entonces, para ir entrando en materia, la pregunta no es cuánto gana tu empresa, ¿sí? Hoy en día ya no es la pregunta que podemos hacer, sino cuánto vale nuestra empresa, ¿ok? Yo les pregunto a ustedes desde la posición en la que están, ¿sí? Si son directores, si son socios, si son accionistas, si son operadores, ¿saben realmente cuánto vale la empresa en la que ustedes están participando? Probablemente sí, probablemente no, pero hoy vamos a ver de qué forma podemos evaluar, sin entrar en muchos detalles técnicos, ¿sí? Con la evaluación, vamos a ver de qué forma podemos darle valor nosotros como operadores, administradores a nuestras organizaciones. Entonces, como les decía, hoy en día pues vivimos en un mundo donde las empresas ya no se valoran por lo que tienen, sino por lo que proyectan, por lo que crean, por lo que mantienen, ¿sí? Los activos físicos ya no definen el éxito principal de una empresa, sino los intangibles están dominando el juego el día de hoy, ¿no? Entonces, va de nuevo, si hoy tuvieras que vender tu empresa, ¿sí? Realmente, ¿en cuánto la venderías, no? Podemos tener una idea básica, una idea a lo mejor vaga, pero importante que hoy en día sepamos si somos dueños de negocio, cuánto vale nuestra empresa, ¿sí? Y vamos a ver este concepto, ¿sí? Para irle dando forma a todo esto que estamos descubriendo, pues la evaluación de negocios básicamente es un proceso, ¿sí? Para determinar, ojo, muy importante, la evaluación de negocios se basa en los fundamentos financieros. La base de una evaluación de negocios son los estados financieros, por darlo particularmente, ¿no? Fundamentos financieros, estratégicos y de mercado, ¿sí? Para determinar el valor de una empresa en un momento específico, ¿ok? Entonces es muy importante que las empresas hoy en día tengan sus estados financieros al centavo, ¿no? Porque eso nos da la pauta para nosotros poder hacer una evaluación precisa, ¿ok? Entonces, ¿qué persigue o qué perseguimos, sí, con la evaluación de un negocio? Primeramente, pues nos interesa, como dueños de negocio, pues primero negociar la posible venta de nuestra unidad de negocio. Y si no la voy a vender y quiero fusionarme con alguien más, requiero yo tener los datos de cuánto vale mi empresa o mi unidad de negocio. Si nosotros sabemos cuánto vale nuestra empresa, es más fácil poder atraer a ese inversionista interesado, ¿sí? En poder meterle capital a nuestro negocio, ¿ok? Y por otra parte, si yo sé cuánto vale mi negocio, puedo ir con alguna institución financiera y decirle, Banco uno, Banco 2, Banco 3, necesito este capital para este objetivo y te voy a dejar en garantía mi negocio, porque hay un avalúo, ¿sí? Que lo respalda, ¿ok? Y sobre todo también, si sabemos lo que valemos, nosotros podemos ver y definir qué estrategias vamos a adoptar para en su caso crecer, hacia dónde vamos a ir. El tema de la evaluación de negocios, y vamos a ver ahorita los principales métodos, es también mucho de la visión que tengamos como administradores. Si nosotros sabemos a dónde vamos a llegar en un tiempo determinado, ¿sí? Podemos definir cierto tipo de valores, ¿no? Entonces, quiero que entendamos tres diferencias claves en el tema de la evaluación de negocios. Una, que sería el costo, ¿sí? Como todo lo conocemos, el costo, pues es lo que pagamos en sí. El precio es lo que alguien más está dispuesto a pagar por algo, ¿sí? Y el valor es aquello que representa la empresa y lo que proyecta, ¿sí? Este último muy importante. Vamos a repetir mucho el tema
crear y proyectar valor, ¿sí? Una cosa es crearlo, pero también muy importante, cómo lo estamos proyectando hacia afuera el valor de nuestras unidades de negocio, ¿sí? Entonces, básicamente en este sentido, ¿sí? Saber cuánto vale nuestra empresa, pues es igual a cuando nosotros nos conocemos, ¿no? Si tenemos conocimiento de nuestras habilidades, de lo que somos capaces, podemos negociar nuestro futuro, ¿sí? Si nosotros sabemos cuánto valen nuestras empresas, podemos negociar cuál va a ser el futuro de la misma, ¿sí? Entonces, sin autoconocimiento, pues no podemos negociar el futuro ya sea de una empresa o hablando de evaluación en general, pues de un bien, ¿no? Si no sabemos cuánto vale, no sabemos qué es lo que vamos a hacer con él. Entonces, es importante siempre tener eso presente. Y entrando en materia, vamos a ver tres métodos principales en los que podemos hacer una evaluación precisa, ¿sí? Cada caso es muy particular y vamos a emitir algunos ejemplos y los van a poder ustedes apreciar de cómo podemos darle valor a las empresas, ¿no? El primero que quiero comentarles es el flujo de efectivo descontado, ¿no? Básicamente aquí, pues es estimar un valor presente de un activo negocio basándonos en los flujos futuros. Es decir, ¿qué esperamos que esa unidad de negocio nos genere en un futuro determinado, ¿sí? Entonces, el valor de hoy depende de lo que puede generar el día de mañana. Y vamos a ver un ejemplo muy, muy básico, muy claro, ¿sí? Por allá en el 2004, bueno, todos tenemos a conciencia que Google en su momento fue creada para otro fin, al que es actualmente. Fue creada para, como un tema de investigación, ¿sí? Para organizar toda la información que había por ahí en Internet y para clasificar ciertas páginas de Internet, ¿no? Como un ranking, qué páginas eran mejores. Y en su momento, los dueños de Google dijeron, oye, ya hay mucho flujo de gente, ¿sí? Usando nuestro buscador. Vamos a proyectar con este método qué flujos podemos tener en un futuro por el tema de la publicidad en el buscador de Google. Se hizo un análisis y en aquel tiempo arrojó un valor cercano a los 23 mil millones de dólares, ¿no? Y pues hoy en día todos sabemos el valor que representa Google y que por muchísimo supera el valor que en su momento se proyectó hacia un futuro, ¿sí? Entonces hoy supera pues los 3 billones de dólares. Y aquí es muy importante hacerles la puntualización, ¿sí? Cuando nosotros valuamos bien, ¿sí? Cuando tenemos muy claro el valor, podemos ver un gigante antes de que éste exista, ¿no? Nos vamos hacia el futuro, proyectamos y traemos al presente ese valor con una tasa de descuento, sin entrar en temas técnicos, y podemos ver nosotros cuánto puede valer esa empresa en un futuro determinado, ¿sí? Por otro lado, Netflix, ¿sí? Por allá en el 2010, también los analistas proyectaron, pues, ciertas suscripciones, ¿no? A futuro. Y aunque en ese momento las utilidades eran bajísimas, esta metodología mostró mucho potencial, ¿sí? De toda la gente que podía suscribirse a la plataforma y pues eventualmente el valor se disparó muchísimo con la adopción pues global del streaming, ¿no? Entonces hoy en día Netflix pues es una de las empresas más valiosas del mundo, ¿no? Y se evaluó con esta metodología de flujo de efectivo descontado. Por otra parte, Amazon a principios de los 2000 tenía unas utilidades muy, muy pequeñas, ¿sí? El análisis que se hizo en su momento pues reflejaba que Amazon podía anticiparse a todo el tema del e-commerce y a su negocio principal el día de hoy, que es el tema de la nube, el Amazon Web Services. Y los analistas pues predijeron que podía haber mucho valor en el tema del e-commerce, se adelantaron y pues hoy en día es una de las empresas, al igual que Google, al igual que Netflix, al igual que otras más, de las más valiosas del mundo, ¿no? Entonces, para estos casos, estos tres casos se usó esta metodología, ¿sí? De proyectar flujos a futuro y traerlos al presente, ¿ok? El segundo método, que es también muy interesante, es el de múltiplos de mercado. Pues estos son ratios financieros que comparan el valor de una empresa
con alguna métrica financiera de empresas similares en el mismo sector, ¿no? Para estimar el valor de una empresa. En este caso, pues ponemos el tema de WhatsApp, ¿sí? Que se compró por 19.000 millones y en ese momento tenía 450 millones de usuarios. Entonces, el múltiplo que se usó ahí, que era un valor de usuario por $42, ¿no? Aquí no se proyectó ningún flujo, pero se comparó con otras aplicaciones similares. No sé si conocen a WeChat, que es su competencia en Asia. En ese momento WeChat ya estaba operando, ¿sí? Entonces se tomó una referencia de esta aplicación para poder valuarla en esta cantidad en 2014, ¿no? Que la adquirió Facebook. Entonces aquí los múltiplos que se usaron, pues es un valor de $42 por usuario, ¿no? En el caso de YouTube, cuando la adquirió Google, por allá en el 2006, más o menos por 1.650 millones de dólares. En ese tiempo Google generaba solamente 15 millones de dólares, que para el tema tecnológico era muy bajo, ¿sí? Y si pueden ver el múltiplo que se usó, pues fueron 100 veces sus ingresos, ¿no? Puede parecer alto, o en su momento pudo parecer alto, pero hoy en día el crecimiento que tuvo YouTube lo justificó en un periodo muy corto de tiempo, ¿sí? Entonces, importante tener el precio que estamos ofertando contra el número de usuarios y sacar ahí un múltiplo, ¿no? Y ver si el múltiplo realmente está acorde a la realidad. Ese es el tema con esta metodología, ¿no? Y en el caso de Uber, también en 2019 antes de Uber ya había una aplicación, no sé si la conocen, sobre todo en Estados Unidos y en Europa, que es Lyft. En ese momento ya estaban operando. Uber en 2019 se valoró en 82.000 millones aproximadamente y tenía unos ingresos de 11.000 millones. Tenía pérdidas también Uber. Incluso Uber apenas está teniendo utilidades. Y el múltiplo que se usó fueron 7 veces y media sus ingresos, que realmente es un múltiplo muy bajo, ¿sí? Para ese momento, porque los ingresos eran importantes. Pero al ser una empresa de tecnología, pues obviamente hay mucha pérdida, ¿no? A los primeros años. Entonces, Uber se comparó con Lyft y se vio un valor muy, muy similar. Entonces, la oferta fue por 82.000 millones de dólares que se vendió en 2019, ¿no? Hay otro método. Este método es el más, por decirlo de alguna manera, el más sencillo, ¿sí? El valor de activos netos es básicamente activo menos pasivo igual a capital, ¿sí? Y ahorita vamos a ver unos ejemplos tropicalizados aquí para México, un par de ejemplos. Aquí pues es la diferencia entre lo que posees, que son tus activos, ¿sí? Contra el total de tus pasivos y lo que representa tu valor, lo que quedaría si se llegaran a liquidar todos tus activos para pagar tus deudas, ¿no? ¿Cuánta lana me queda después de pagar mis deudas con mis activos? Esto es perfecto pues para negocios que tienen esa base de activos físicos importantes, como las empresas tradicionales que hablábamos en un inicio, ¿no? Lehman Brothers, me parece que todos la conocemos, ¿sí? En la crisis financiera, en el tema de los activos hipotecarios, muy conocida por allá en el 2008. Lehman Brothers tenía unos activos muy por encima del valor, ¿sí? Estaban inflados, infladísimos los valores, los activos que poseía Lehman Brothers. Cuando realmente se ajustaron a los valores de mercado que había en ese momento, pues obviamente los pasivos superaban por mucho, ¿sí? Las deudas superaban por mucho a los activos que poseía Lehman Brothers. Entonces, esta metodología de valor de activos netos pues obviamente evidenció que Lehman Brothers era insolvente y los llevó a una quiebra, una de las quiebras más famosas de la historia moderna, ¿no? Entonces, muy importante lo que puntualizábamos hace un momento. Si evaluamos bien, podemos nosotros tanto proyectar el valor como tomar decisiones en cuanto a venta, en cuanto a fusiones, etcétera, ¿no? En su momento no se evaluaron bien los activos de Lehman Brothers. Tenían una sobrevaloración importante y a la hora de cuando vinieron las deudas, no había realmente para pagar, cubrir toda esa deuda. Entonces, lo más sencillo es declararte en quiebra, ¿no? Entonces, muy importante el tema contable fiscal. Por otro lado, esta compañía que ustedes conocen, que se rescató, ¿no?
realmente es la pura marca. Ahorita vamos a hablar del tema de las marcas, de los intangibles como tal. En el caso de Mexicana, en el 2010, en concurso, cuando entró a concurso mercantil, pues también se calculó mediante esta metodología todos los aviones que tenían, también se valoró pues los slots que tenían en el aeropuerto, también se valoraron los talleres y todos los edificios con los que contaba en su momento Mexicana Aviación. Aquí el problema fue que los pasivos laborales y financieros superaban por mucho también el valor real de los activos que poseía Mexicana, ¿no? Entonces el valor neto fue cercano al cero, así casi casi rozando el cero, por lo que realmente no hubo ningún inversionista que dijera, ¿sabes qué? A mí me interesa rescatarla, me interesa invertir, este, para poder seguir con esta empresa muy emblemática en México, ¿no? Entonces pues se declaró en quiebra y pues todos sabemos la historia de esta importante aerolínea, ¿no? Y otra de las empresas de México más polémicas de los últimos tiempos, la ubicarán Altos Hornos de México, pues en el 2024, ¿no? También hubo un tema ahí de pues, corrupción, sobre todo con el gobierno. Yo creo a ese otro gobierno, porque aquí en México no pasa, ¿no? Este, sus activos, pues las plantas siderúrgicas, minas, maquinaria pesada, y los pasivos, pues eran deudas financieras, pasivos laborales, todo eso superaba a los activos que poseía en ese momento, y pues el resultado fue negativo, ¿no? Y aquí el tema es que pues el concurso mercantil tampoco hubo inversionistas que dijeran, queremos rescatarla, queremos invertir para poder seguir con el negocio. Se tuvo que declarar en quiebra, insolvente y pues desapareció. Y eso pues es del año pasado, ¿no? Entonces es importante este otro caso, que el tema financiero nunca está muy claro, ¿no? Y eso, si a eso le sumamos el tema de la corrupción con gubernamental, pues es fatal, ¿no? Para las empresas. Entonces, en resumen, colegas y colegas valuadores, la metodología puede cambiar, podemos usar uno u otro método, pero la intención siempre va a ser la misma, conocer en cuánto vale ese esfuerzo que nosotros le ponemos a una empresa, a una unidad de negocio y la visión, ¿sí? Con la que la vamos llevando hacia otros lugares. Entonces, es importante, el método que usemos, siempre el objetivo va a ser el mismo, conocer cuánto vale ese esfuerzo y esa visión que nosotros le ponemos a los negocios. Entonces, aquí viene la parte importante, o sea, ¿cuál es el rol realmente estratégico de un administrador? Y lo veíamos en el contexto inicial. Hay un administrador ya muy obsoleto y hay un administrador moderno, ¿sí? En el que debemos basarnos hoy en día. Entonces, no es un operador, el administrador moderno ya no es ese operador tradicional. Yo en mi concepto como administrador y evaluador, yo lo llamo un arquitecto del valor, ¿sí? Los administradores de hoy en día, los administradores modernos, debemos ser aquellos que diseñemos, ¿sí? Definamos las estrategias correctas para que nuestra empresa a través del tiempo vaya generando valor. Hoy ya no es una opción, es una obligación y es el llamado que hacemos siempre con los colegas administradores. Somos los responsables de crear el valor y de sostenerlo en el tiempo, ¿sí? Entonces, ¿qué impacto tiene el administrador o qué impacto debe tener en la evaluación? Como les decía, definir estrategias de crecimiento, ¿sí? Somos los principales responsables de definir esas estrategias que nos lleven a crecer aún más nuestra unidad de negocio. Este tema, hasta nos agarran de carrilla los administradores, ¿no? Este tema de los procesos y recursos, de optimizarlos, pues la famosa eficiencia y eficacia, ¿no? Que hasta en la escuela nos traían a carrilla, ¿no? Siempre hacer más con menos. Somos los responsables de optimizar todo aquello que tengamos, todos aquellos procesos y recursos que tengamos, debemos siempre optimizarnos. El tema del talento, y lo vamos a ver ahorita en los intangibles, hoy en día hay un tema muy importante con el talento, ¿sí? Ya no tenemos esa empatía, ¿no? Esa obligación de retener ese talento clave.
que nos genera valor en la empresa. Hoy es muy importante saber que las empresas grandes, sobre todo en Estados Unidos, hay hombres clave que una vez que están ya dentro de la compañía, casi casi tienen contratos vitalicios, ¿no? Y ahorita vamos a ver algunos ejemplos muy interesantes. Pero sí, importante que hoy en día nosotros como administradores, ¿sí? Los que estamos al frente de las unidades de negocio, retengamos ese talento que nos genera mucho valor, ¿sí? Y sobre todo un administrador, moderno y estratégico debe conectar con los inversionistas correctos y con los bancos, porque siempre vamos a necesitar ese recurso importante, ¿no? Entonces debemos ser el enlace principal para conectar con estos dos actores importantes. ¿Y qué habilidades, pues, demanda ya el administrador moderno? ¿Qué habilidades nos están pidiendo el día de hoy? Pues, amigos, la interpretación financiera, o sea, ya no podemos decir, no, pues eso que lo haga el contador, no, pues eso que lo haga mi fiscalista. Yo creo que hoy en día el administrador moderno, sí, ya debemos ser expertos, sí, en interpretación financiera. De ahí emana el valor principal de una empresa. Si nosotros llevamos correctamente todo el tema financiero, obviamente de la mano de nuestro contador o nuestro fiscalista, podemos tener un valor muy certero, sí, de nuestra unidad de negocio. Entonces, sí o sí, hoy debemos de tener esa parte de la interpretación financiera. Debemos saber leer, colegas, los ciclos financieros, ¿ok? Ahorita estamos en un ciclo complicado, importante, ¿sí? Y hoy más que nunca debemos saberlos leer. Hacia dónde va el mercado en el que nos desarrollamos, cuál es la tendencia, qué viene, qué se va, ¿sí? Hoy por hoy, con este tema del nuevo gobierno, de la nueva presidenta, pues hay muchas cosas que salen de nuestro control y debemos de saber leer hacia dónde va dirigido todo ese tema de la tendencia, ¿no? Y debemos diseñar nuestras estrategias basadas en los datos. Hoy en día, quien no tenga una tecnología que nos permita recabar todos los datos que genera nuestra empresa, porque todos los días generamos datos, ¿sí? Hoy en día, si no tenemos esto principalmente, no podemos tomar decisiones. No podemos definir estrategias de crecimiento y no podemos definir nada si no tenemos los datos. Como dicen por ahí, y la frase más trillada, ¿no? Últimamente es lo que no se mide, no se puede mejorar, ¿sí? Muy importante. Y sobre todo, debemos de tener la parte de la negociación en escenarios súper, súper complejos. El administrador debe estar preparado para poder negociar en ese escenario que no nos favorece, pero que debemos estar siempre, ¿no? Entonces, muy importante esas habilidades, adoptarlas. Entonces, hablábamos del tema de los valores, hablábamos del tema de las metodologías que pudiéramos usar. Y sí, el valor está en lo que no se puede ver, pero sí se puede valorar, pero además está en lo que nosotros proyectamos y lo que podemos comunicar, ¿no? ¿Qué intangibles pesan más hoy en día o cuáles pudieran existir? Vamos a ver ejemplos. Fíjense bien, Coca-Cola, ¿sí? Por ejemplo, el 40% de su valor está en su marca y su reputación. Entonces, ¿es importante cuidar la marca? Por supuesto que sí, ¿ok? Y no vamos a entrar en detalles del tema de marca personal, ni nada de eso, ni branding, pero Coca-Cola, una empresa ya con muchos años en el mercado y pioneros en el tema de alimentos y bebidas, el 40% de su valor está en su marca, ¿sí? Y ese es un intangible que podemos nosotros evaluar, ¿ok? Entonces, son alrededor de 98.000 millones de dólares que vale solamente la pura marca de Coca-Cola, ¿ok? Hablábamos del talento, ¿sí? De esa condición que debemos de tener nosotros para retener el talento clave. Google, ustedes conocen a Google, conocen cómo se maneja Google en el tema de sus instalaciones, ¿no? Siempre mucha gente ha querido trabajar en Google por cómo los tratan, por las condiciones en las que trabajan, y eso hace que tenga capital humano, ¿sí? Que aporte valor a la compañía, ¿sí? Y le genera ese valor
que hoy en día tiene esta empresa tan importante, ¿no? Entonces su éxito depende del talento innovador y los equipos ágiles con los que cuenta Google. Hoy en día, en Estados Unidos, por ejemplo, hay contratos muy robustos que ya no es tan fácil, llevarte un talento de Google hacia Facebook y viceversa. Es complicado, incluso hasta ilegal, ¿no? Hay prácticas ilegales para robarte el talento, ¿no? De ese tipo de empresas. Entonces, es importante cuidar el capital humano que nos genera ese valor, ¿sí? Tan importante en las unidades de negocio. En el caso de Amazon, ¿dónde creen que está su valor? Pues obviamente en los suscriptores. Todos nosotros tenemos una cuenta de Amazon, todos nosotros compramos, tenemos nuestra suscripción de Prime. Más de 230 millones de suscriptores Prime generan ingresos todos los meses a Amazon. ¿Se puede evaluar los clientes? Por supuesto que se pueden evaluar los clientes. Son un intangible que hoy en día tienen un peso muy importante, sobre todo en las empresas de comercio digital, ¿no? Entonces, ¿sí se pueden evaluar los clientes? Por supuesto que sí. ¿Ok? Entonces, importante, la comunidad de Amazon son nosotros los suscriptores. ¿Qué otro intangible es importante y también podemos evaluar? Ahora con el COVID, sí, 2020, Pfizer, pues la vacuna que sacó Pfizer, pues generó 37 billones solo en el 2021. Y eso es una patente nada más, una sola patente, ¿sí? Imagínense todo lo que puede generar todas las demás patentes que tiene Pfizer y otras farmacéuticas importantes en el mundo. Entonces, todo lo que es propiedad intelectual, por supuesto que podemos evaluarlo. Entonces, es importante el peso que tienen los intangibles dependiendo el sector en el que nos estamos desarrollando. Ahora, muchos de nosotros, creemos que los procesos, documentar los procesos, ¿sí? No son importantes. Por supuesto que son importantes. ¿Podemos evaluar procesos? Claro. El know-how, el cómo yo hago algo, lo podemos evaluar, ¿sí? Aquí, en el caso de Tesla, el 70% de su valor está en su software y su tecnología, que son específicos diseñados para Tesla nada más. Tesla no tiene una tecnología que se le parezca a otra tecnología de otro grande automotriz. Entonces, Tesla hace un producto muy particular y que ha sido muy exitoso. Entonces, ¿podemos evaluar cómo hacen los coches Tesla? Por supuesto que lo podemos evaluar. Y ese es el know-how. Entonces, muy importante, yo los invito, ¿sí? El consejo que les puedo dar es documenten, ¿sí? Sus procesos, documenten cómo hacen su producto o servicio, porque eso les puede traer un valor muy interesante a sus unidades de negocio. Y en el caso de los datos, se los decía hace un momento, es importante hoy en día los datos que generamos. Inevitablemente todas las empresas generamos datos. ¿Qué estamos haciendo con ellos? ¿Los estamos ignorando? ¿Los estamos tirando? Los datos hoy en día son dinero, ¿ok? Entonces, Netflix, el 80%, fíjense bien este dato, el 80% de las reproducciones provienen de los datos, de los algoritmos que tiene Netflix, ¿sí? Lo que nosotros vemos ahí en nuestra pantalla de nuestra cuenta, vienen de algoritmos, ¿sí? Y de reproducciones, el 80%. Entonces, ¿podemos evaluar los datos? Claro que sí. Importante tener este contexto de lo que a lo mejor no podemos nosotros ver, pero sí podemos valorar, ¿no? Y hoy en día no quise dejar pasar la oportunidad para platicarles brevemente este concepto, Company of One, que les voy a recomendar un gran libro, una lectura obligada. Pues básicamente aquí hablamos de que ya las empresas hoy en día ya no son esas empresas tradicionales grandes que mirábamos. Hoy el tamaño ya no es sinónimo de valor, esa es la realidad. Hoy una empresa muy pequeña, bien diseñada, ágil sobre todo, o sea, rápida en todos sus procesos puede valer más que un corporativo de esos gigantes que nosotros conocemos. Eso es una realidad. Entonces, este libro se lo recomiendo de Paul Jarvis. Esto él le llama una Company of One, ¿sí? Podemos hacer mucho con menos personas, ¿no? Aquí la importancia es simplificarnos y eficientar todo lo que podamos eficientarnos. Se lo recomiendo bastante este libro. Les va a encantar sobre todo muy ad hoc al tema que estamos viendo ahorita, ¿no? Y ejemplos de Company of One,
Podemos ver que, por ejemplo, WhatsApp, cuando se vendió por 19.000 millones de dólares con solo 55 personas, ¿ok? Entonces, ser una empresa relativamente pequeña para el valor que proyectaba ya en su momento. Por otra parte, Instagram, 1.000 millones de dólares se evaluó en su momento y solamente tenía 20 personas. 20 personas tenía Instagram cuando se evaluó en 1.000 millones de dólares. Entonces, ejemplos muy claros de Company of One serían estos que les estoy mostrando, ¿no? Ahora, hablábamos del talento, les hablaba de las personas o de los CEOs de hoy en día que están al frente de empresas importantes que casi casi tienen contratos vitalicios. ¿Realmente se puede evaluar a las personas? Claro que se puede evaluar a las personas. Claro que podemos evaluar qué valor, ¿sí? representa toda esa actividad que genera una persona clave, ¿no? Entonces, yo les pregunto a ustedes si son el hombre clave o conocen al hombre clave. Realmente, si mañana se fueran ustedes de la empresa en la que están al frente, o si el hombre clave de la empresa donde están se va, ¿cuánto valdría la empresa al día después de que se fue? Esa es una pregunta importante que quiero que reflexionemos. Si el día de mañana nosotros nos vamos, ¿qué valor estamos llevándonos con nosotros hacia otro lugar? ¿Sí? Este personaje que todos lo conocemos, muy polémico, ¿sí? Pero muy visionario, ¿ok? Ya ven que recientemente él se ofreció para estar en el gabinete de Donald Trump. Le dijo, oye, yo te voy a ayudar a eficientar toda la carga del tema de gobierno. Vamos a hacer un gobierno muy eficiente, muy operativo, con menos recursos. Y todo estaba muy bien, pero Elon Musk pues no visualizó ni proyectó que todas las acciones que él hace repercuten siempre en el valor de las empresas de las que es socio y además de las que él está al frente, ¿no? Entonces, esa polémica cuando se pelearon, ¿no? Se pelearon, y dijeron, ¿sabe qué? Ya no vamos a trabajar juntos. Eso pues repercutió en el valor de Elon Musk y todo su conglomerado de empresas. Solamente en un día, después de la polémica esa pelea que tuvo con Donald Trump, pues se perdieron 150.000 millones de dólares, ¿no? Que después se fueron recuperando poco a poco. Pero ¿qué les quiero decir con esto? Nosotros los administradores o los dueños de negocios, los que estamos al frente de los negocios, somos una extensión de los negocios y debemos de cuidar mucho lo que estamos haciendo, ¿sí? Todas nuestras acciones van a repercutir sí o sí en el valor de nuestras compañías. Y este es un ejemplo muy claro. Él quiso meterse en un ámbito que no era el suyo y le representaron pérdidas en sus empresas, ¿no? Por otro lado, Steve Jobs cuando enfermó, ¿sí? Cuando se dio el anuncio de su enfermedad en el 2009, pues provocó una caída del 7% del valor de Apple. En ese momento eran como 300.000 millones de dólares, algo así. Entonces, importante, o sea, el hombre clave ya no iba a estar. Toda esa especulación que pasó alrededor de Steve Jobs, hizo que su valor, ¿no? cayera un 7%, ¿no? Que muy importante para esos años era muchísimo, muchísimo dinero, ¿no? Entonces, cuando una sola persona, puede mover miles de millones, no hablamos solamente de un líder que está al frente, ¿no? Que lo podemos ver, sino que hablamos de talentos que valen fortunas, ¿sí? Entonces, ahora háganse esa pregunta, si cada uno de ustedes está al frente de una compañía, este, ¿a poco no les gustaría saber qué valor es el que aportan, ¿no? Y qué valor dejaría de aportar si se fueran el día de mañana hacia otro proyecto, ¿no? Entonces, la evaluación, no les quiero decir que solo son las finanzas, ¿sí? Pero sí les quiero decir que la evaluación hay que definirla también como esa estrategia, ¿sí? Los administradores, sobre todo, estamos obligados a siempre tener una estrategia, ¿ok? Siempre debemos ser innovadores. Y ojo, y se lo digo a mis alumnos, no es lo mismo innovación que novedad, ¿no? Realmente hay que innovar. No hay que ser novedosos, hay que ser innovadores, hay que crear algo nuevo, ¿sí? Que transforme la forma de operar
de nuestras unidades de negocio. Y sobre todo también es el talento. O sea, las empresas las hace el talento humano, ¿sí? Entonces, si hacemos esta conjugación de estrategia, innovación y talento, podemos tener una empresa con un valor muy, muy importante, ¿no? Sobre todo saberlo y sobre todo proyectarlo. Entonces, el administrador moderno, ¿ok? Otra vez, creamos valor, estamos obligados a crear el valor. Nadie más lo va a hacer. Nosotros debemos ser los obligados a hacerlo, pero sobre todo lo debemos de proteger, ¿sí? De todos aquellos, eh, de todas aquellas cosas que pudieran demeritarlo, ¿sí? Pero no nada más crearlo y protegerlo, hay que proyectarlo de alguna forma, ¿sí? Hay empresas que su ciclo puede ser muy largo y nunca en su vida supieron cuánto valía en realidad su unidad de negocio. Entonces hay que proyectarlo. Aunque no vayamos a hacer una venta o una fusión, hay que proyectar ese valor de alguna u otra forma, ¿sí? Entonces, el futuro le pertenece a todas aquellas empresas que son ágiles, ¿sí? Que podemos ser empresas pequeñas pero ágiles, que somos conscientes de lo que estamos haciendo y que tenemos un propósito, ¿sí? Si somos ágiles, somos conscientes de lo que estamos haciendo y tenemos ese propósito, ¿ok? El futuro eventualmente nos va a pertenecer. Y todo esto va ligado al tema del valor de las empresas, ¿no? Y obviamente, pues quiero finalizar con esto. El precio es lo que pagas, pero el valor es lo que construimos todos los días en las unidades de negocio, ¿sí? En las que estamos. Entonces, les agradezco. Muchísimas gracias por su tiempo. Espero esta información les haya servido y con mucho gusto la presentación se las comparto. Y pues muchas gracias. Muchísimas gracias, maestro Armando. Sin duda, un tema muy interesante y sobre todo que nos ayuda mucho a los que somos dueños de alguna unidad de negocio o pretendemos ser, ¿no? En algún momento. Ahora vamos a pasar a la sección de preguntas y o comentarios. Vamos a estar por ahí leyendo algunas preguntas que tenemos y también hacerle la invitación a las personalidades que nos acompañan en Zoom. Si tienen alguna pregunta, pueden hacerlo directamente o bien en el chat. Muy bien, tenemos la primera mano levantada de el maestro Fernando Gustavo. Adelante, Fernando. Gracias, Jairo. Maestro Isaí, muchas gracias, muchas felicidades. Es una excelente participación. Yo solo quiero preguntarle con respecto a la implantación de cómo empezamos aquí en el país a evaluar a nuestros CEOs. Ya sabemos que el talento tiene que ver mucho, obviamente, con el valor de la empresa, pero ¿cómo algún tip que nos diera para empezar, sobre todo a creérnosla que los CEOs son la llave de este valor y cómo aterrizarlo para que nosotros vayamos conociendo ese talento, vamos a decir, ese talento oculto que tenemos en las organizaciones y que a veces nos pasa desapercibido? Muchas gracias, Fernando. Gracias por tus comentarios. Sí, mira, definitivamente la información del día de hoy y el objetivo no era tanto el tema técnico, ¿no? De la evaluación de negocios. Eso es un tema muy particular de la especialidad, pero sí el mensaje, pues es fuerte, ¿no? El tema de estar nosotros como directores generales de una empresa. Pues de inicio es por algo, ¿no? Si ya nos nombraron directores generales, es porque tenemos tanto el conocimiento como las habilidades, ¿no? ¿Cómo podemos evaluar a los directores generales? Muy sencillo. Los datos no mienten. Los datos ahí están, ¿sí? Si nosotros generamos esa rentabilidad, todas las unidades de negocio buscamos tener rentabilidad, ¿sí? Tener utilidades a través del tiempo, ese sería nuestro parámetro principal, ¿no? Entonces, hay que estar evaluando como ustedes lo indiquen, ¿no? Bimestralmente, trimestralmente, anualmente, ¿sí? Y los datos nos van a decir si estamos por el camino correcto. Por eso hacía el hincapié y por ahí miré en el chat, ¿no?
efectivamente en la ponencia anterior vimos mucho el tema de los datos, ¿no? Lo que se mide se puede mejorar. Pero hay que ser muy conscientes de que los datos hay que verlos a tiempo también, ¿sí? No es lo mismo ver los datos de un mes a otro que ver los datos un año después, ¿no? Pues ya nos pasaron muchas cosas en ese transcurso de tiempo. Pero sí es importante que si estamos al frente de una empresa, pues no claudiquemos sobre el hecho de que si no la creemos o no. Si estamos ahí es porque sabemos de las habilidades con las que contamos, pero sí hay que utilizar todo lo que está a nuestro alcance, ¿sí? Mm, Creo que debemos hablar todos los idiomas, los administradores, y también debemos de apoyarnos en la gente que puede aportar, ¿sí? A la toma de decisiones empresariales, ¿no? Gracias, muy bien. Vamos a pasar a una de las redes sociales. Dice, ¿cómo puedo saber si mi negocio realmente está creciendo en valor y no solo en ventas? Muy buena pregunta. Lo decía ahí en una de las diapositivas, no nada más en temas de finanzas, ¿no? Ni ver solamente estados financieros. Hay datos que son muy fríos, ¿sí? Los números son fríos y hay datos que nos pueden decir cuánto estamos vendiendo, pero realmente lo decía al principio, ¿no? La pregunta no es pues, cuánto ganas, sino cuánto vales realmente. Nosotros podemos tener un dato preciso, nuestro contador nos lo puede dar, ¿sí? Cuánto vendimos y cuánto ganamos. Y eso se traduce en un porcentaje. Tuve una utilidad del 20%. Pero ahí entran los factores que les decía, el tema de los intangibles. Eh, Podemos evaluar clientes, o sea, contratos con clientes, podemos evaluar el hombre clave, podemos evaluar marcas, podemos evaluar eh, un sinfín de cosas. Hoy en día, te voy a dar un dato muy, muy importante. Hoy en día, en México, solamente el 3% de las empresas en México saben cuánto valen sus intangibles. 3% nada más. Entonces, si yo con mis ventas y con mis utilidades tengo un valor y no es suficiente para mí, debo de brincar al siguiente paso. ¿Cuál es el siguiente paso? Ver qué es lo que tengo. ¿Qué puedo evaluar? Puedo evaluar mi marca, puedo evaluar mi know-how, puedo evaluar mi talento clave, puedo evaluar mis datos. Ahí es donde debo entrar, ¿no? Entonces, importante no nada más cada año estar con el tema fiscal, financiero, ¿sí? Sino también brincar a ese proceso que nos permita saber cuánto vale todo lo que tenemos, ¿sí? Y no hablo de activos, fijos, hablo de los intangibles. Esa es la parte importante, ¿no? Muy bien. ¿Pasamos a alguna pregunta de Zoom? Muy bien. Yo sí tengo una pregunta, Armando. Adelante, Jairo. ¿Qué tan de acuerdo estás? He visto, bueno, me imagino que también depende mucho del tipo de inversionista que quiera, eh, pues, arriesgar el dinero, ¿no? En tu organización. Pero, por ejemplo, hay tipo de perfil, no sé, un inversionista ángel que realmente dice, bueno, pues, a lo mejor vas emprendiendo, vas a emprender un negocio, que es lo que pasa mucho con los emprendedores, que tienen una idea de negocio y ya se la imaginan que es multimillonaria, que va a ser Ujú. una empresa unicornio, pero realmente en los números pues no tienen datos como para poder invertirles millones de pesos o de dólares, ¿no? En ese sentido, los inversionistas ángeles pues también tienen ese riesgo y no quieren invertirle. Sin embargo, hay fondos, a lo mejor fondos que ya se dedican a este tipo de inversiones que sí lo hacen. En ese sentido, ¿estás de acuerdo o no? ¿O ellos en qué se fijan y qué recomendación darías tanto a los emprendedores como a los inversionistas ángeles para que no, para que confíen un poco más en los emprendimientos? Sí, pues mira, aquí en México tenemos un caso, yo creo que todos lo ubican, el tema de Shark Tank. Vamos a un tema aquí local. Ahí lo que hacen, pues el tema de los múltiplos, ¿no? Cuánto vendes, cuánto ganas y sobre eso hacemos una evaluación, ¿no? Y ya vemos con los múltiplos si es realmente algo acorde a la realidad, ¿no? Obviamente ahí no queda la cosa. Obviamente hay que revisar, hay que justificar la evaluación que tú estás dando y también hay que ver el propósito, para qué fueron creadas las empresas. Hay empresas, Jairo, que solamente se hacen para venderlas en un periodo muy corto de tiempo. Entonces, por eso está la metodología de los flujos, ¿sí?
Ahí podemos proyectar cuánto nos puede generar en un tiempo determinado y traerlo al presente de acuerdo al fin para el que fue creado. Entonces, hay empresas que sí solamente se hacen para eso. Pero sí, obviamente tienes que justificar tu valor de alguna u otra forma, ¿no? O sea, algún documento que lo avale. Y eso ya es meternos en temas más técnicos. Pero para ejemplos así muy básicos, pues son los tres ejemplos que les mostré hoy, ¿sí? El de los flujos, el tema de activos menos pasivos y lo que te quede, ¿no? Es lo que vale tu empresa. Entonces, a veces es sencillo hacerlo, pero también depende del propósito para el que fue creada la empresa, ¿no? En Estados Unidos se da mucho el tema de Silicon Valley. Ya todo el mundo se quiere meter a la tecnología porque pues van a pegar un boom y van a vender en miles de millones de dólares. Y realmente a veces no es así, ¿no? Pero sí se requiere de un tema de evaluación muy, muy objetiva, sobre todo, ¿no? Y la recomendación es esa. Si yo digo que vale algo, hay que justificarlo, ¿no? De alguna u otra forma. Muy bien. Entonces ya por el tiempo, una última pregunta aquí al auditorio o pasamos a una de redes sociales. ¿Alguien que quiera levantar la mano? Jesús Román. Yo tengo una pregunta, Jaime. Ok, tenemos dos. Si quieres, bueno, vamos con Jesús Román y después Francisco y concluimos. Gracias, Jairo. Ahorita lo comentó colega Armando Isaí. El tema del manejo de flujos y la evaluación por patrimonio, el activo total menos el pasivo, es la parte tradicional que en México se utiliza. Ujú. No he visto hasta ahorita mejorar el tema. Se, se corta. Perdón, Jesús, se nos fue tu Ah, imagen y audio. Sí. No, si gustas, pasamos con Francisco y ahorita a ver si retomamos con Me Jesús. salí. Sí, me sacó la internet. Ah, ¿Cómo podemos tener o dónde pudiéramos ver, dónde tener algún factor de medición de los intangibles? Esa sería mi pregunta, porque el flujo, pues sí, el flujo, eh, una comparación del histórico con el futuro, valor presente, valor de acciones o una disminución, si no hay acciones, pues una disminución del activo menos los pasivos, etcétera, ya le podemos dar un valor que es lo tradicional. Pero mi pregunta, la repito, es, ¿dónde pudiera encontrar el darle un factor para los intangibles? Esa sería mi pregunta. sí, gracias, Jesús. Mira, el tema de los valores, pues lo más sencillo, uno de los temas más sencillos es comparar tu intangible con algún otro similar que ya esté en el mercado, ¿sí? Y ahí puedes tener una idea del valor que pudiera tener el tuyo. Entonces, sobre todo en esa metodología, lo más fácil es, si yo quiero evaluar mi marca, por ejemplo, ¿no? Vamos a suponer que mi marca Emel es una unidad de evaluación. Aquí en el país hay 100 unidades de evaluación. Pues yo más o menos voy a tomar como referencia una unidad de evaluación que certifique más o menos los mismos avalúos que yo, ¿sí? Para poder evaluar a mis clientes, ¿no? Los contratos que tengo con Infonavit, con Foviste. Puedo tomar una referencia de lo que valen los contratos de una unidad muy parecida a la mía, ¿no? Igual la unidad de negocio en la que estés al frente es muy sencillo. Compárate con otra similar que hay en el mercado, ¿sí? Y agarra el intangible que quisieras evaluar y ahí puedes tener un valor de referencia, ¿no? Esa sería la forma más sencilla de poder hacerlo, ¿no? Sin entrar en temas técnicos ni en temas de análisis más profundos, la manera más sencilla es comparar, el método de comparación de mercado, ¿no? Ok. Bueno, gracias, Armando. Pues Me pasamos permito comentar que está aquí con nosotros el ingeniero Jesús Ramón Moya Grijalva. Les decía que es el presidente del Colegio de Evaluadores del Estado de Sonora. No sé, Jesús Ramón, si tuvieras alguna pregunta, alguna reflexión que nos pudiera ayudar aquí a entender mejor el tema.
Es Pues hay unas personas adelante que pidieron el uso de la voz. No sé si- Francisco, sí, Francisco Gabriel. Sí, vamos, si les parece, con Francisco, presidente del CONLAD Chiapas, y cerramos con el maestro. Adelante, Francisco. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Pues antes que nada, agradecer mucho por la invitación y felicitar al ponente. Estuve muy atento de la presentación y la verdad es que eh, fue muy ameno, bastante interesante, inclusive la forma de proyectar, no enfocando la pantalla así nada más en el rostro. Esto me gustó, lo pienso adoptar en mis presentaciones. Muchas felicidades. Y yo quisiera, pues, preguntarte algo un poquito más hacia la parte de las MIPIMES, porque ahorita nos pusiste ejemplos muy interesantes de grandes corporaciones como Netflix, como Google, como Amazon. Sin embargo, nuestra realidad, ¿verdad? En México es el montón de pequeñas y medianas empresas que están constantemente intentando hacer transacciones, por así decirlo, entre las mismas, ¿no? Empresas que se traspasan, de pronto alguna forma, alguna recomendación de cómo evaluar una empresa que quizás no ha alcanzado esos niveles de crecimiento. Yo me refiero a esas empresas que de repente se venden porque no están llegando a los objetivos, sin embargo ya le han apostado, le han invertido bastantes recursos, algún tiempo, algún esfuerzo, pero de pronto los dueños, los empresarios, los emprendedores, quizás ya no encuentran más maneras y muchas veces se desesperan, ya no buscan una asesoría, ya no buscan una parte así o un financiamiento, lo que hacen es buscarle un cliente a la empresa. Entonces, ¿cómo evaluar una empresa pequeña? ¿Qué aspectos muy básicos tomar en cuenta para poder determinar el valor de una empresa que, si bien la persona que lo está vendiendo pues quiere recuperar posiblemente lo más posible del costo, por lo normal lo que decía respecto al costo, cuánto le invertí, pero también de repente mencionabas aspectos intangibles que aunque no se hable de una marca tal vez ni siquiera registrada o una cartera de clientes muy sólida, pero pues podemos hablar de una proyección y te insisto, de un esfuerzo que tal vez ya el emprendedor ya no fue capaz de mantener el ritmo y entonces busca como alternativa traspasar ese negocio porque sí le ve posibilidades, pero a los cuales tal vez ya la persona no está encontrándole la forma o a lo mejor ya hay un agotamiento o a lo mejor definitivamente no vio que fuera lo suyo, pero sabe que ahí tiene una inversión que luego pues intenta recuperar de la mejor manera. ¿Qué me podías comentar al respecto? Muchas gracias, Francisco. Gracias ahí por tus comentarios. Sí, mira, para el tema en México, pues les decía que uno de los problemas que tenemos aquí en México con las MIPIMES es que ni siquiera tenemos lo más básico que son pues, los temas de estados financieros, ¿no? Cuando no tenemos una proyección financiera, también esto se basa en temas de proyecciones hacia adelante, unos 3 5 años y la información histórica, pues 5 años para atrás. Si no empezamos por lo básico, no podemos nosotros determinar, ¿no? Si es una empresa rentable o no, y si en un momento dado se puede vender o no. Pero también hay que tener otros factores en cuenta, pues los activos, ¿sí? Eso no va a desaparecer. Lo vimos aquí como un tema tradicional, pero pues todas las empresas tienen activos, ¿no? De alguna u otra forma, y eso se ve reflejado en un correcto manejo de información financiera. Y es lo que debemos de hacer nosotros como administradores, estar de la mano con los contadores o los fiscalistas. Si no tenemos nosotros la información correcta en los estados financieros, no podemos avanzar hacia lo siguiente. Las recomendaciones que yo siempre les hago cuando nos llegan a consultar algunas empresas locales es que todo eso es algo integral, ¿no? Nosotros debemos basarnos sobre la premisa del deber ser y el deber hacer. ¿Qué debes hacer? Si ya constituiste una empresa, pues hay que hacerlo todo legal, ¿no? Constituirla legalmente. Si tienes una marca poderosa, bien hecha, le invertiste, hay que registrarla, ¿sí? Hay que proyectarla. Hay que documentar todos los procesos, ¿sí? Para que en su momento estos puedan evaluarse y estos puedan compararse con otros procesos de otras compañías similares, ¿sí? Voy a hacer mucho hincapié en eso porque es la manera más fácil, sin recurrir a un especialista en evaluación que tenga que hacer un análisis muy complejo, ¿sí?
lo más sencillo es tener en orden esas cosas, ¿no? Estados financieros, tu marca, tus procesos y tus contratos para empezar, ¿sí? Que son más o menos casi todas las empresas aquí en México, que tenemos contratos importantes con algunos clientes, estados financieros en forma, porque vamos a ocupar 5 años para atrás y proyectar 5 años para enfrente. Entonces, todo depende de qué tan organizado podamos ser en las compañías, ¿no? Entonces, la recomendación local es esa, que empecemos por lo más básico para después irnos por lo más importante, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias. Muy bien, pues le damos la palabra al ingeniero Jesús Ramón Moya, presidente del Colegio de Evaluadores de Sonora. Adelante, presidente. Pues muchas gracias primero por la invitación. Nuevamente le reitero mi agradecimiento por estar aquí. Gracias, Jesús Román, por la invitación. Me ha parecido una presentación muy interesante de parte de Armando. Máxime que pues él conoce diferentes áreas en materia de evaluación y a través de su unidad, pues seguramente recibe solicitudes de avalúos de esta naturaleza. Y creo yo que el papel del administrador es fundamental. O sea, un administrador, como bien lo decía él, es el que le da valor a una empresa. Cuando se hace un avalúo de negocio, también se está evaluando la administración, porque si ese negocio tiene pérdidas económicas, o sea, por años consecutivos, pues quiere decir que algo no está funcionando en la administración. Sus procesos de venta, sus proveedores, la línea de producción, el tipo de producto que están colocando en el mercado, tiene múltiples aspectos asociados al negocio, a la empresa. Eh, Ahora hay que recordar también que cuando se habla de evaluación de negocio, estamos hablando del concepto de evaluación de negocio en marcha, Ujú. conforme establecen las normas internacionales de información financiera. Cuando un negocio no está funcionando y se tiene la previsión de que ese negocio va a cerrar en un plazo perentorio, vas a pensar, ya no se puede, ya no nos alcanzan los créditos, tenemos la necesidad de cerrar. Bueno, ya no se puede evaluar como un negocio. Se va a evaluar en función de los activos que tenga esa empresa para efecto de hacer la liquidación total. Es un avalúo de liquidación, de hecho, el que se realiza en esos casos. Señalo estas diferencias porque, como bien lo decía Armando, el método fundamental aplicado para todo tipo de negocios, Francisco Gabriel, es el método de flujo descontado. Finalmente, una empresa va a valer por el flujo de caja que genera. Esa es un concepto y una teoría aceptada en todos los ámbitos de la evaluación de negocios y es fundamental. Si un negocio no está generando caja, no está generando ingresos, entonces, por más infraestructura que tenga, por más laboratorios que tenga, por más equipo que tenga, pues no está funcionando todo eso que se compró con un propósito que era generar flujo de efectivo. Entonces, el negocio va a valer al final por los fierros, ¿no? Por lo que se haya tenido ahí y que se tenga que desincorporar. A mí me parece muy interesante y les agradezco infinitamente que me hayan permitido estar con ustedes aquí, porque conozco el punto de vista de los administradores. ¿Qué están pensando los administradores respecto de sus negocios? Ahorita que señalaban, por ejemplo, en México, el 95% de todas las entidades económicas son microempresas. Aproximadamente el 3% son medianas empresas y solamente el 2% de las empresas en el país son grandes empresas que podemos decir encajan en la categoría de que participan de la bolsa de valores o que sin participar en ella tienen un impacto importante en la economía del país y puede ser sujeta de evaluación bajo los modelos que bien nos señalaba Armando. ¿Por qué? Porque en el mercado internacional podremos encontrar elementos comparables o razones o factores que pudiésemos comparar de una empresa con respecto a otra. Eso es muy importante. Y Francisco, definitivamente cuando estamos hablando de micros y pequeñas empresas, que inclusive en algunos casos no tienen contabilidad, como bien lo señalaba Armando, pues es el trabajo precisamente del evaluador de empresas
el poder sentarse con el propietario y construir la información que permita conocer qué es lo que está sucediendo con su negocio. Ese es trabajo del evaluador de empresas. Ahí te sientas, oye, no tengo contabilidad porque es un taller mecánico, o es un taller de reparación de motores o aires acondicionados, o es un taller de carrocería. Bueno, a ver, lo has ido construyendo poco a poco. ¿Tienes terreno? Sí. ¿Tienes escritura? Sí. Bueno, hacemos un avalúo y vemos cuánto vale tu inmueble. Y te empieza a crear tu contabilidad, ¿no? Ya tengo un elemento del activo que corresponde a tus activos tangibles, terreno y construcciones. ¿Qué herramientas, qué refacciones, qué elementos utilizas para hacer tu trabajo? Pues si son prensas, si son tornos, si son equipos de cualquier naturaleza, si tiene facturas o inclusive siendo hechizos esos equipos y funcionando para el propósito del negocio, se pueden evaluar, darles un valor, ver las condiciones de su depreciación física o económica o obsolescencia tecnológica que pueda tener, y entonces vamos construyéndole la contabilidad de esa empresa. Entonces, ¿se pueden hacer los avalúos? Sí se pueden hacer. Pues es cuestión obviamente hay que invertirle tiempo, hay que invertir esas acciones, pero definitivamente para todos los tipos de negocios, el flujo de efectivo es fundamental. Y como bien señalaba Jesús Román, es muy común en materia de lo que son los procedimientos o los modelos de evaluación estática, así se denominan, que son aquellos que se realizan con el uso de los estados financieros. Se llaman estáticas porque es la información contable registrada, ¿no? Normalmente ustedes van a observar que las contabilidades están constituidas por valores históricos, ¿no? Lo que me costó adquirir un equipo o un vehículo, y a ese precio de adquisición o a ese costo de adquisición, incluyendo el valor del bien, su instalación, todo lo que haya tenido que realizar para que el inmueble, para que ese bien esté en funcionamiento, pues le voy a aplicar las depreciaciones que correspondan. Llegado el momento, si la empresa requiere venderse, hay que evaluarlo para actualizar el valor de ese bien en el mercado y saber en cuánto se puede vender en ese momento. Esos estados financieros se llaman estados financieros ajustados. ¿Por qué? Porque al valor histórico que traigo de valor en libros dentro de la contabilidad, lo actualizo con el valor actual de mercado y su diferencia la envío a resultados, de tal manera que puedo reconocer en la contabilidad del negocio, si es que lo voy a vender, la diferencia que pudiesen tener los bienes entre su valor de mercados y su valor en libros. Entonces, como bien decía Armando, es meterse a la parte ya de la técnica, del procedimiento, de los elementos, pero existen herramientas, instrumentos y metodologías que podemos aplicarle a FEMSA y se lo podemos aplicar esa misma metodología a una tortillería, a una panadería, a un supermercado pequeño de barrio que se desee vender, ¿no? Es cuestión nada más de, como decía, de acceder a la información, conjuntamente con el cliente poder construir esos escenarios, obviamente validarlos y verificarlos. No podemos irnos nada más porque me dijo que recibía 100,000 pesos mensuales de ingresos. Espérate, ¿dónde están? Pues, ¿no? ¿Dónde los reflejas? ¿Dónde los guardas? ¿No? Y seguramente ustedes van a obtener elementos que les permitan poder soportar un análisis de esa naturaleza, ¿no? Pues los felicito, la verdad, y con todo gusto, pues estoy a sus órdenes, ¿sí? Y felicidades a Conla por este evento. Gracias, colega. Muy buenas aportaciones. Gracias. Muchísimas gracias, ingeniero. Ya lo estaremos invitando también a una ponencia posteriormente. Gracias, con todo gusto. Y bueno, ya para culminar, bueno, tenemos una mano levantada, Benjamín. No sé si puede ser muy breve para concluir con la... Claro que sí, seré muy breve. Muy buenas noches a todos. Primeramente, gracias por la invitación. Mi nombre es Benjamín de Universidad Tec Milenio en Ciudad de Tijuana. La doctora Raquel nos compartió la invitación. Y pues no, primeramente, pues felicitaciones
al maestro Armando. Veo que estamos cerca, Ensenada, Tijuana. Y pues realmente agradecido y felicitarlo por su exposición, ¿no? Que fue de mucho valor. Mi pregunta, soy breve. Principalmente, Armando, ¿qué tan importante consideras que las instituciones, las organizaciones cuenten con un departamento o personas especializadas en el tema de innovación, que es el tema que tú lo mencionaste en una parte de tu presentación? Personas que estén buscando actualizar los procesos dentro de las empresas, anticipándose al mercado para que logren generar este valor que se vea reflejado en los ingresos de las instituciones. Mil gracias, Benjamín. Sí, mira, todo lo que te aporte valor a una unidad de negocio, pues es obviamente claro, ¿no? El mensaje. Y el tema de la innovación, pues se traduce en eso, se traduce simplemente en que le generas un valor importante a las empresas, ¿no? Entonces, ¿qué tan recomendable es tenerlo? Si tu tema económico te lo permite, pues obviamente debes de tenerlo, ¿no? Entonces, lo decía muy claro, hay veces que se confunde el tema de la innovación con la novedad, ¿no? Para lo novedoso, pues está el marketing, para la innovación están otras cosas, ¿no? Entonces, muy importante, que si te lo permite tu capacidad económica, pues que lo implementes, ¿no? Todo lo que genere valor o lo que aporte valor, pues es prácticamente bienvenido, ¿no? Perfecto, pues vamos a cerrar, estimado Armando. Te agradecemos mucho que nos hayas compartido de tu experiencia, de conocimiento. Agradecemos también a los invitados especiales eh, y también agradecemos a los presidentes que nos acompañaron, también a los presidentes de otros colegios que tuvimos aquí como invitados especiales, a la doctora Lourdes Elena Hernández de la OLA. Y pues bueno, estaremos programando próximamente más conferencias, más ponencias con personalidades. Agradecemos mucho a los que nos acompañaron a través de redes sociales y nada más le pedimos por favor a los presidentes de los colegios de administradores, organizadores de las ponencias que nos esperen un momento antes de salir. Muchísimas gracias y buenas noches. Hasta luego, buenas noches, Gracias, gracias a buenas noches. todos. Muchas gracias a Hasta todos. Hasta luego. luego, buenas noches.